Bueno, ya estamos aquí con la presencia del economista José Dapena para analizar los hechos más destacados en materia económica de estos últimos días. ¿Qué tal, José? ¿Cómo andás? Muy bien, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Bueno, gracias a vos por estar aquí. Hablábamos, José, en el primer bloque de la euforia que se vivió en estos últimos 2 días en los mercados a partir del anuncio de la fórmula Macri-Pichetto para las próximas elecciones, con una fuerte caída del dólar que se ubicó, ¿no?, hoy en su nivel más bajo desde finales de abril, con una fuerte suba del Merval, registrando un récord histórico, y también hemos tenido, ¿no?, una baja significativa en el riesgo país. ¿Te parece justificada esta reacción de los mercados? Bueno, de alguna forma lo que se piensa es que existe un sendero un poco más sostenido de gobernabilidad. Hay algo que yo siempre recuerdo, a fines del 2017, uno de los puntos que se menciona mucho es el 28D, cuando se hizo la famosa conferencia de prensa del Banco Central, que también estuvo, creo que... Se modificaron las metas de inflación. Exactamente, ¿no? pero creo que el punto, yo creo que eso fue un detonante, pero uno de los puntos que estuvo de manera previa, recordemos que había ganado, cambiamos las elecciones legislativas ese año, y en ese mismo momento también estaba pasando la reforma... La reforma previsional. Exactamente. Sí. ¿Vos te acordás lo que fue? Con graves disturbios. Exacto. Entonces a mí eso, el detonante después fue el 28D, pero uno de los puntos que surgieron y que me da la impresión de que fue leído por los mercados internacionales, es decir, bueno, pero si un gobierno que acaba de ganar tiene estos problemas y encima viene con un déficit fiscal creciente y un déficit de cuenta corriente, ¿de dónde va a sacar el dinero para poder cumplir con sus compromisos? Bueno, y dicho hecho, lo que sucedió posteriormente fue una retirada de la confianza internacional. Lo que permite en este caso es asegurar un cierto sendero de gobernabilidad, sobre todo teniendo en cuenta la importancia que puede llegar a tener el Congreso. Es decir, el Congreso es una herramienta fundamental para las reformas que están pendientes, que se quiera o no se quiera, hay que implementarse, previsional, impositiva, laboral, es decir, son los que permiten crecer de manera sostenida en el largo plazo. O sea, que creo que la lectura es positiva, pero vos mencionaste la palabra euforia. Bueno, euforia, pasar de 950 puntos de riesgo país a 850 puntos, está bien que estamos muy contentas, pero salimos del subsuelo para subirnos un escalón, lo cual es muy buena noticia también, ¿no? Me refiero más igual a lo que sucedió, ¿no?, con el Merval, con una suba que llegó hoy a orillar los 7 puntos. 40.000 puntos pasó, sí, por primera vez, un crecimiento cercano al 7% en algún momento, después igual terminó estando por debajo del 6%, pero ayer también había una reacción muy fuerte y también sorprendió, ¿no?, la baja del dólar que se había clavado ahí en torno a los 45 pesos el mayorista, bueno, 46 el minorista. Estaba repasando la última vez que vine, que tuvieron la delicadeza de invitarme, creo que fue a fines de abril, si mal no recuerdo, y justamente en ese momento estábamos hablando del tipo real de cambio y de la tasa de interés. Y cuando me puse a rememorar, decir, el futuro a fines de abril para fines de mayo estaba en 47.30. Claro, sí. Y hoy está en 45. Es decir, que de alguna forma te muestra de que algo que mencionaban en el segmento anterior o en una oportunidad anterior, el hecho de un mayor control sobre el tipo de cambio, una reducción de la volatilidad genera un poco más de confianza. Pero aún así, antes yo me sentía más cómodo con un tipo de cambio 46 que con un tipo de cambio 44, porque de nuevo el arbitraje es tipo real de cambio tasa. Y vos fíjate que las tasas todavía están en niveles, a pesar de que todo de a poquito va disminuyendo, hay algo que realmente me llama la atención. Cuando vos ves a un año, la vez pasada lo veíamos, teníamos algunos intercambios por redes sociales, el TC20, el bono, paga por encima de 30% de tasa real, claro, sí, mientras que el AO20, el bono en dólares, está en 15%, o sea, tenés redondeando 15 puntos, entre 10 y 15 puntos, y eso viene principalmente por lo que se espera que pueda llegar a pasar con el tema monetario, porque hay tanta pasivos remunerados del Banco Central que no se sabe cuál es el mecanismo de resolución respecto de eso, ¿no? Sí, además obviamente el riesgo político, ¿no?, involucrado. De todas formas, justamente, bueno, en relación a esto, ¿no?, ¿crees que parte de este cambio en el humor de los mercados responde también a que se va deshilachando o se va disolviendo la posibilidad de un kirchnerismo radicalizado en caso de una victoria del kirchnerismo? Bueno, yo creo que es difícil poder anticipar que puede llegar a ser ciertos grupos políticos, porque todo dependerá de las circunstancias, pero cuando uno mira el pasado, encuentra ciertos factores que no son pro mercado. El hecho de alguna suerte de intervención sobre la inflación, el hecho del cepo cambiario, es decir, ciertas restricciones al comercio, eso de alguna forma asusta, sobre todo en un contexto en el cual es necesario acceder al crédito externo. Entonces, yo creo, mi impresión, si yo fuese inversor del exterior,
La pregunta que me haría es, bueno, pero ¿qué quieren los argentinos para los propios argentinos? Primero decidan ustedes y después en todo caso nos subiremos a ese vagón, pero hasta que no decidan ustedes a dónde quieren conducir la economía, obviamente que hay un sendero de recuperación de la confianza que existía hace 3 años y bueno, de alguna forma... Pero el movimiento, ¿no?, que hizo el kirchnerismo hacia el centro no ayuda en ese sentido. Sí, sí. Pero en cierta forma me da la impresión de que Provincia de Buenos Aires no fue tanto un movimiento hacia el centro. Meterme en temas políticos ya me excede un poco lo que es mi ámbito, pero me da la impresión de que gran parte del desafío que tienen es justamente conseguir poder en el Congreso. Creo que, y si viene lo otro, es con un plus adicional, ¿no? Pero de alguna forma no ceder posiciones, no ceder en lo que es el aspecto legislativo, que es donde se terminan dirimiendo gran parte de las batallas estas, ¿no? Hola, José, ¿cómo te va? Bien. Ahora, ¿cuán sostenible es una noticia como esta, que aparentemente, bueno, tiene este impacto? Y además de cuán sostenible, parece que estamos como muy pendientes de si el dólar aumenta, baja, un punto, un peso. ¿Cuál es la situación más allá de eso? Si pensáramos en el mejor de los mundos y más allá de lo político, de lo que podríamos mejorar como país, ¿cuál sería el sendero? ¿A qué tendríamos que estar mirando? Bueno, viéndolo un poco más desde arriba, yo creo que el gobierno está haciendo lo que le pidió el FMI, está cumpliendo con el plan del FMI y eso es muy importante. Es decir, se estableció un plan en septiembre del año pasado, el primer plan y después el segundo acuerdo con el FMI y el gobierno lo viene cumpliendo al acuerdo con el FMI. Y eso vendría a ser soporte de muy fundamental, muy por debajo de todo. Mientras se cumpla con el FMI es algo que genera confianza. Quizás la pregunta en ese caso es si es suficiente cumplir con eso. Con lo cual ahí el gobierno es donde empieza a preguntarse, bueno, necesito sobrecumplir las metas, pero yo sé que en cierta forma hay un sendero que apunta a que la cantidad de dinero no dependa de las necesidades del Tesoro, que el Tesoro pueda llegar a algún tipo de equilibrio, que no sea tan traumático y por eso ese sendero de déficit de cero y el año que viene un superávit primario bastante pequeño, pero de alguna forma generando un aspecto positivo. Entonces va a ser una salida que ya nuevamente, viendo un poco de historia, se implementó Grecia siguió un proceso similar, no fue una situación, sino que fue un proceso muy, muy paulatino, en el cual, como bien publicaban algunos periodistas, hace 10 años u 8 años, pagaba por un bono 15% y está pagando 2%, redondeando las cifras. Entonces, me da la impresión de que ese es el sendero o eso es lo que busca replicar el Fondo Monetario para Argentina. Y en ese sentido, cumplir con el Fondo Monetario de alguna forma debería, en principio, generar la confianza luego de que sucedan las elecciones para que retomen el crédito externo. Y hasta las elecciones. Bueno, pero están asegurados los compromisos. La buena noticia es que están asegurados los compromisos. Es decir, yo hace un tiempo lo dije, la sensación que me iba a dar es que el gobierno se va a sentar sobre el dinero del FMI, va a pagar con los compromisos y va a sustituir deuda. Es decir, no estaba apuntado. Hay 2 tipos de planes del FMI. Uno es el plan del FMI que te da los dólares y gracias a eso generás confianza y no necesitas los dólares. Y hay otro tipo de plan que sustituye los dólares de uno por los dólares. Y estos son dólares más baratos, al 4%. Pero de una forma tiene que suceder estas elecciones para que de una forma se pueda vislumbrar. O sea que va a ser un status quo muy, muy tranquilo, con alguna suerte de turbulencia cuando pare todo esto de la cosecha y pare toda esta entrada de dólares, ¿no? José, rápidamente, justamente relacionado con esto, esperamos una inflación más baja para mañana cuando se publique el índice de precios del mes de mayo. ¿Crees que esta desaceleración de la inflación se va a extender los próximos meses? Y yo creo que en cierta forma va a ayudar mucho el hecho de que se congelaron las tarifas. Yo creo que ese era un factor que se había subestimado y creo que fue uno de los factores fundamentales por los cuales, es decir, se subestimó el efecto que tenían las tarifas sobre la inflación y el hecho de que se hayan congelado es un factor que ayuda, más la baja del precio del petróleo con el tema de las naftas cambiaria. Y la estabilización cambiaria a la que se referían antes. De todas formas, vos muy bien mencionabas, estamos un poco sensibles, entonces la nota de euforia genera una euforia muy, muy fuerte. Y algún tipo de drawback, alguna sensación negativa, eventualmente puede generarte una sensación también en el otro sentido. Muy bien, José, muchas gracias. No, gracias a ustedes por la invitación. Vamos a entrar con este análisis detallado del economista José da Pena sobre la actualidad de la economía argentina. Nos reencontramos el próximo viernes a las 20 horas aquí en Metro.